Huepaje, Walter Hernández Índigo con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama No Des Papaya. Esta es nuestra tercera temporada en donde vamos a estar dialogando de una manera muy relajada pero activa, con la conciencia puesta aquí, con el corazón, con mujeres poderosas que se conectan a este territorio, a nuestras comunidades, a esta Abya Yala, Latinoamérica. Tenemos para esta temporada una manera de conectarnos, una especie de fórmula, una manera de cocinar con estas tres palabras: música, territorio y acción. Mujeres poderosas que le hacen honor a su lucha a través del sonido, a través de las experiencias, de hacer memoria para que este territorio sea lo que queremos. Un territorio de libertad, un territorio más allá de las discriminaciones, un testimonio vivo a través de los relatos con nuestras invitadas. Semana a semana vamos a estar en estos diálogos. Hoy nos complace mucho, estamos muy agradecidas por contar con la presencia de estar aquí en este estudio con, desde Guatemala, Rebeca Lane. Rebeca, muchas gracias por decir sí a esta invitación de Bocaribe Radio y FES Comunicación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de viajar, aunque sea así, a través de la virtualidad. ¿Sabes? Y la mejor manera de viajar es a través, en esta virtualidad, a través de algo que nos construye, que nos hace lo que somos, que es la música. Y gracias a la música estamos aquí, gracias a la música este territorio es revolución. Decía Vivir Quintana, justamente con quien hablamos, no hay revolución sin música, y música sin revolución tampoco es nada. Entonces, de eso se trata, que hoy, en este momento, empecemos a navegar en estos diálogos con una textura femenina, una textura de lucha, una textura a modo de Guatemala, a modo de Rebeca Lane. Por ejemplo, en nuestro contexto del hip hop de Colombia y más allá del hip hop, hay muy poca conexión con Centroamérica, y eso en cierta medida lo sabemos porque estamos llenos de estereotipos y de medios que no quieren mirar, o que desde lo político no quieren que nos encontremos, no quieren que nos hablemos, que nos echemos los cuentos. Pero hoy y aquí y ahora tú estás para contarnos cómo es que ha sido esa movida. Pero empecemos esta conexión a tejer territorio, música, contigo. Rebeca Lane. ¿Quién es Rebeca Lane? Bueno, pues mira, Rebeca Lane es como el nombre que yo elegí ponerme para cantar. Bueno, ni siquiera elegí ponérmelo, en realidad fue una casualidad en la vida, porque yo, yo tengo el nombre de mi tía, la hermana de mi papá. Ella fue detenida, desaparecida durante la guerra, en el 81-82 más o menos. Y me pusieron a mí el nombre de ella. Yo nací en el 84. Entonces, claro, para mí nacer, en general, digamos, que te pongan el nombre de una persona que tuvo un destino como tan fuerte, para mí fue como muy duro en términos de mi identidad familiar. Así que cuando yo empecé a escribir poesía como de muy niña, mi tía pues además era poeta, era muchas cosas, pero también era poeta, escribía cuentos, era escritora. Cuando yo empecé a escribir desde pequeña me comparaban mucho con ella, ¿verdad? Ay, igual que tu tía, igual que tu tía, igual que tu tía. Cuando luego empecé en el activismo, era igual que tu tía, pero ya con mucho miedo. Es que te va a pasar lo mismo que tu tía, te va a pasar lo mismo que tu tía. Y entonces hubo un momento en que yo dije como, bueno, ya basta, ¿saben qué? Yo quiero ser yo misma, yo quiero tener mi camino. Y empecé a escribir poesía con el seudónimo de Miss Penny Lane, que eso de alguna forma me liberó muchísimo de las expectativas, ¿no? que yo sentía de alguna forma que mi familia tenía. Claro, no eran expectativas malintencionadas. Yo creo que al ponerme a mí el nombre de Rebeca, su intención era que su memoria perviviera. Yo no les culpo por haberme puesto el nombre que me pusieron ni haber puesto las expectativas que tenían. Entiendo que en nuestros territorios la falta
de salud mental respecto a los procesos de guerra a veces hace que se repliquen muchas de estas cosas sin malicia, sin maldad, ¿verdad? Pero eso me tomó muchos años como que trabajarlo. Entonces, luego yo trabajaba en una institución, yo estudié sociología, entonces yo ya trabajaba en una institución dedicada a las ciencias sociales y yo era como que toda la encargada de la agenda cultural, eh, eventos públicos, etcétera. Entonces yo no quería que relacionaran mi activismo, mi arte y las otras cosas que yo hacía con mi trabajo como más formal. Entonces en el Facebook me cambié el nombre a Rebecca Lane, ¿verdad? Como el nombre del seudónimo de la poesía y esto. Y luego cuando me empezaron a invitar a eventos de hip hop, en los flyers y en las cosas empezaron a poner Rebecca Lane. Entonces, realmente Rebecca Lane nació en la casualidad de las múltiples experiencias que me habitan. Y desde hace ya muchos años me dedico a hacer música, a hacer rap. Y también, bueno, no solo a hacer la música, sino también a procesos pedagógicos a través del hip hop, procesos de encuentro y de organización, particularmente de mujeres, y activista feminista también. Eso. ¿Y cómo empiezas a tejer eso desde Guatemala, desde Guatemala? A mí me gusta decir Guatemala, no sé si eso para ustedes está bien. A mí me gustó mucho esa manera de conectarlo con lo ancestral. Claro, Eh, pero te voy a contar, el nombre ancestral de este territorio es Ishim Uleu. Ujú. Ishim Uleu significa tierra del maíz. Eso. Entonces, también usamos mucho más bueno, sobre todo los pueblos originarios se refieren a estos territorios ancestrales como Ishim Uleu, para que, para que compartas esa palabra también por allá por Colombia. de eso se trata, porque es como volver a refundar nuestras identidades, tener que hacer una especie de reconexión. Y para eso estamos aquí. Por ejemplo, cómo ese proceso del hip hop se conecta con esa conciencia de lo ancestral, con Guatemala. ¿Cómo fuiste encontrando eso en ti? Claro. Bueno, mira, yo creo que el hip hop, a mí, de hecho, tengo que decir que admiro muchísimo la movida del hip hop en Colombia. Yo las veces que he estado allá, he ido varias veces y he tenido la oportunidad de intercambiar y yo regreso muy inspirada. Creo que los procesos de hip hop en Colombia son bellísimos, que tienen la potencia de jóvenes, con jóvenes hombres y mujeres con muchísimo talento. Y algo que me encanta es que en cada barrio que vos vas hay un espacio de hip hop, ¿me entendés? O sea, puede ser algo más institucional, puede ser algo mucho más independiente, pero tienen estas como casas de hip hop donde los chicos y las chicas van a aprender a bailar, hasta tienen sus estudios para poder grabar. Y mira, yo fui a los barrios, pues aquí nosotros le llamamos barrios, ¿no? Ya no recuerdo los nombres que les dan. Sí, Oh, depende de la ciudad. Por ejemplo, si fuiste a Medellín, hablamos de comunas. sí, sí, estuve en las comunas, pero Exacto. también estuve en Bogotá, Ajá. también estaba en Cali, En los eh, distritos. fui a Popayán también, así. Entonces, y a mí eso me parecía impresionante, ¿no? Que el hip hop tuviera esa cercanía con el barrio y que los jóvenes se hayan organizado para que esos espacios existan. Yo creo que aquí en Guatemala hubo unos años en los que sí existió un espacio físico en el centro de la ciudad y que fue fundamental para que la generación del hip hop creciera y se desarrollara. ¿Qué pasa? El hip hop en Guatemala viene con las migraciones. Durante los años de la guerra, mucha gente migró hacia Estados Unidos. Pero claro, no se iban a vivir a la Gran Manzana, se iban a vivir a los barrios donde había violencia policial, donde habían pandillas, donde habían drogas. Entonces, estos grandes conflictos de pandillas que se hacen en los 80s, 90s en Estados Unidos, una de las soluciones que ellos encontraron fue deportar a todos los centroamericanos y mexicanos de regreso a sus casas. Entonces, vienen acá toda una generación de jóvenes que a veces ni siquiera hablaban el español, que no tenían un arraigo territorial con este espacio, que su identidad estaba determinada por la nacionalidad de sus papás, de su papá y su mamá, pero y trajeron las pandillas, que es uno de los problemas más grandes que afrontan las juventudes hoy en nuestro territorio, pero también trajeron el hip hop.
Entonces, como dicen acá los pioneros y pioneras que empezaron, ellos dicen, los primeros que nosotros mirábamos bailando o haciendo graffiti o rapeando eran los homies, pero a muchos de ellos los mataron porque, digamos, durante la guerra no solo la organización política estaba prohibida, sino todo tipo de organización juvenil. O sea, si vos tenías un periódico estudiantil, si vos tenías un grupo de baile, si vos tenías... Y este estigma continuó y perduró en los barrios aquí, de tal manera que hay grupos parapoliciales que siguen haciendo limpieza social. Entonces, acá en los barrios, los grupos de hip hop sufren muchísimo estigma, muchísima violencia, incluso asesinatos, desapariciones, y no solo en Guatemala, creo que por lo menos en Centroamérica, en El Salvador, Honduras y Guatemala, que son las regiones en las que tenemos más problema de pandillas, de narcotráfico, etcétera, esto es una realidad. Y entonces esta cultura que viene más o menos en los 90 casa también con la posguerra. En Guatemala se firman los acuerdos de paz en el 96. Entonces, es toda una generación quienes vivían en los barrios, vivían los jóvenes que habían sido desplazados por la guerra. Entonces, la mayoría, o por un terremoto que hubo en el 76 que devastó el país completo. Entonces, era gente que venía desarraigada de otros territorios y que al venir a la ciudad había sido obligada a abandonar su arraigo cultural y territorial. Entonces es toda una generación de jóvenes que a través del hip hop empieza a encontrar identidad territorial en el barrio y organización, ¿verdad? Organización a partir del arte. Y es toda una generación de jóvenes que además no tenía acceso a educación, que no tiene, porque todavía en los barrios esto es algo, aquí en Guatemala ni siquiera tenemos 100% de cobertura de educación primaria. Entonces, en esa generación de posguerra, aunque yo no vengo de un barrio, ahí es donde me encuentro yo con el hip hop, ¿verdad? Yo me encuentro con el hip hop en el activismo de calle, ¿verdad? Yo tenía empecé desde muy pequeña con un activismo por la memoria histórica, por mi tía. Me empecé a involucrar en grupos de familiares de personas que habían sido asesinadas o detenidas desaparecidas durante la guerra y pues también con posicionamientos anticapitalistas, antineoliberales y tal. Entonces, en las calles, digamos acá en las marchas, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar música de los Guaraguao, de Silvio Rodríguez y tal, y de repente alguien llevó un disco de rap en español y todo fue como, ¿qué es eso? ¿No? Entonces yo me encontré con el rap en las calles, en la lucha, ¿verdad? Eran canciones que estaban hablando lo que nosotros estábamos viviendo en esos momentos de lucha. Y para mí fue muy natural entonces encontrarme con esta otra generación de jóvenes que habían tenido una experiencia distinta a la mía, pero que al final nos estaba uniendo la necesidad de expresarnos políticamente a través del arte. Y es ahí donde, cómo llega, por ejemplo, a conectarse Somos Guerreras como movimiento o como lógica de organizarse, de seguir en esa manera de reconfigurar el ser desde el hip hop, desde estar ahí. ¿Cómo conforman tu combo? Somos Guerreras realmente creció en el camino, ¿verdad? Yo lo que empecé a hacer, bueno, empecé a cantar aquí en eventos. Los primeros eventos en los que yo cantaba eran o lecturas de poesía o eventos políticos. Y poco a poco me empezaron a invitar, bueno, te queremos invitar a El Salvador a este evento, te queremos invitar aquí a Honduras a este evento local que vamos a tener, y no eran eventos de hip hop precisamente, eran eventos ¿sabes?, de movimientos políticos, de movimientos feministas o movimientos por los derechos humanos o movimientos en resistencia. Entonces yo en ese entonces tenía un trabajo que no me gustaba mucho, pero que me pagaba muy bien. Y entonces yo trabajaba, hacía mis proyectos y se ganaba mucha plata porque era en el área de mercadotecnia. Entonces se ganaba mucha plata ahí y yo ahorraba ese dinero y decía, bueno, me están invitando a este evento en Nicaragua. Yo me voy a ir a Nicaragua y con este dinero que he ahorrado me voy a ir a Costa Rica y luego por tierra y luego me voy a regresar por tierra, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala otra vez. Entonces, que además atravesar las fronteras y atravesar Centroamérica por tierra es una experiencia súper fuerte. Y entonces a donde yo llegaba, yo decía, ¿dónde están las mujeres en el hip hop? Las quiero conocer, quiero saber qué están haciendo, quiero saber cómo se llaman, quiero saber cómo nos podemos activar.
Y empecé a hacer este tipo como de encuentros y también en algunos momentos empezó a surgir, bueno, pues si ya estamos todas juntas aquí, ¿por qué no hacemos un festival? Hagamos un festival solo de mujeres. Y luego también empecé a hacer eso, pues no solo en Centroamérica, sino en México también, en varias ciudades de México, era llegar, ¿dónde están las mujeres de la cultura hip hop acá? Yo quiero conocerlas, hagamos algo juntas. Entonces el Somos Guerreras nació así, digamos, ¿verdad? Moviéndome yo de país en país y bueno, claro, luego ya generé alianzas, complicidades con otras compañeras que quizá teníamos una visión más feminista, digamos, porque en aquellos años, ahora ha cambiado mucho, pero en aquellos años, te estoy hablando de 2013, 2014, el hip hop de mujeres todavía no estaba vinculado con el feminismo, todavía era algo que se miraba con mucha suspicacia, ¿verdad? Era como, no, ¿qué es eso de ser rapera feminista? Eso no me gusta. Entonces, con algunas de las que yo me fui encontrando que coincidíamos en que éramos feministas y además estábamos en el hip hop, empezamos ya a articular esfuerzos como con miras feministas, ¿verdad? Con decir, dejemos de competir entre nosotras, hagamos eventos solo de mujeres, hagamos espacio para que las mujeres tengamos un espacio de dignidad para presentarnos, etcétera, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué tal si nos conectamos, por ejemplo, con esa alma mestiza en sonido? ¿Cómo puedes, por ejemplo, conectar algunas partes de ese tema para también entrar allí a musiquear un poco, si te parece? Yo hablo mucho, perdónenme. Es que No, mira, yo como vamos de profesión, navegando. como de profesión soy socióloga, me cuesta Sí. muchísimo hablar de cosas sin contextualizarlas primero. Pero de eso se trata este diálogo, de poner en contexto y de desenmarañar estereotipos y de abrir más, porque a través de esta conversación vamos a seguir conectando y reconectando a todos los combos, como nosotros decimos acá, a los parches, a la gente que se conecte con nosotros, con nosotras, y vamos para allá, como nosotros decimos. Eso. Así que siéntete tranquila podemos De soltar, contextualizar todo. suelta, exacto, por ejemplo, de alma mestiza para que conozcan quienes hoy, por ejemplo, se están conectando con nosotros, puedan en este momento buscar a Rebecca Lane, hacernos preguntas cuando ya esto esté conectado y darse cuenta de cómo suena esa canción, por ejemplo, Alma Mestiza, pero aquí puedes soltar, Rebeca, como nosotros decimos, una parte, o navegar aquí con la palabra para combinarla. Eso es. Claro, pues mira, Alma Mestiza yo creo que es una canción que hay que contextualizarla en Guatemala, porque creo que la palabra mestizo o lo que significa el proceso de mestizaje es muy distinto a cómo se reconoce en Sudamérica que en Guatemala, incluso en otros países de Centroamérica. Aquí, digamos, la palabra que se utilizó para desindigenizar a la gente fue ladino, la ladinización. Entonces, este proceso de despojo territorial, de despojo cultural, de despojo de conocimientos, de saberes, de idiomas, se convertía en ladino. Si tú querías progresar en la sociedad, tenías que volverte ladino, ladina. Y es este imaginario de el guatemalteco o la guatemalteca. Todos somos iguales, todos hablamos español, todos amamos nuestra bandera y amamos nuestra patria. Y es esta construcción de valores, digamos, que constituyen el ciudadano que es aceptado. Entonces, para mí, nombrarme mestiza en un contexto en el que me enseñaron y me forzaron a ser ladina, ¿verdad? Bueno, que además esta desindigenización viene con sus privilegios, digamos yo, mi abuelo sí era, sí fue indígena, pero ya precisamente por este proceso de ladinización, nosotros ya no tenemos ni la indumentaria, ni el idioma, ni el arraigo cultural, ni territorial, etc. Entonces, para mí nombrarme mestiza de alguna forma tenía que ver con abandonar ese paradigma de ser ladina, no, de no ser, ¿verdad? Porque además el mestizo o el ladino no es indígena, pero tampoco es blanco, porque los blancos están contados, se casan entre ellos, ya tienen sus propiedades, ellos ya no tienen espacio para nadie más. Entonces,
para mí el afirmarme como mestiza en el contexto de Guatemala significaba buscar mi identidad, buscar mis raíces y buscar precisamente esos conflictos que surgen de estos procesos identitarios en nuestros territorios, en los que nos obligan a abandonar ciertas cosas y a querer aspirar a ser algo que no seremos nunca, que ser blancos y tener todos los privilegios de la blanquitud. Entonces esta canción para mí es, en ese proceso de mi vida, en ese entonces cuando yo la escribí, tenía que ver con eso, con tratar de buscar mi identidad en medio de ese racismo que nos atraviesa y que nos coloca en ciertos lugares en la sociedad. Eso va. ¿Y cómo suena? ¿Cómo puedes rapear ese tema aquí en A ver, acapelazo? les voy a rapear la segunda parte porque habla un poco acerca de lo que te compartí ahora. Es buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, falocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Eso va. Bien, Rebeca, por ejemplo, como en el hip hop, cuando uno se inspira mucho en el hip hop, eso va de la mano siempre con autoformarse y con también compartir eso que uno va construyendo en ese construirse y lo vuelve taller, lo vuelve también forma para que otros se conecten, otras se conecten. ¿Cómo es un taller de Rebeca Lane? Justamente para retomar esas raíces y para configurar unas nuevas que generen fuerza, por ejemplo, cómo es un taller de Rebeca Lane, esa conexión socióloga, ese flow que tienes y una metodología, ¿cómo es? Bueno, creo que la metodología ha ido cambiando un poco. Yo compadezco a las personas que tomaron los primeros talleres conmigo porque no sabía muy bien cómo explicar, cómo hacerme entender, pero con los años creo yo que definitivamente, bueno, yo aparte soy educadora, yo estudié para ser educadora, entonces también es una de mis pasiones, ¿verdad? La educación, la investigación, etc. Entonces, con el tiempo, pues una de las vertientes definitivamente que más me ha llamado la atención es la educación popular, ¿verdad? Y en el caso del hip hop, para mí una cosa que ha sido fundamental, digamos, en la estructura de dar un taller, primero es el reconocimiento de la historia. ¿Por qué? Porque definitivamente, digamos, hablando de los procesos identitarios y de los procesos raciales en nuestros territorios, hay muchos de los movimientos culturales que ahora replicamos que tienen un origen colonial, ¿verdad? Es decir, la esclavización de cientos de miles de personas, el desarraigo territorial que hubo hacia todas las personas que sufrieron la esclavización y que fueron movidas de un continente a otro sin importar su rol comunitario, sin importar su lugar de origen, sin importar tantas cosas, generó una de las resistencias culturales de las que se ha enriquecido el mundo más, ¿verdad? Es decir, todas las expresiones culturales de los pueblos de la diáspora africana, de los pueblos afrodescendientes en América Latina, al crear música, al crear baile, al crear relatos, al crear poesía, al crear rimas, lo que estaban haciendo era que su cultura perviviera a pesar de ese gran desarraigo que hubo. Entonces, yo creo que el no reconocer muchas veces eso, el no reconocer que el arte que nosotros practicamos y que reproducimos tiene estos orígenes, nos hace mucho a veces perder el respeto, ¿verdad?
por quiénes lo crearon, quiénes estuvieron antes. Para mí es muy importante en los talleres que reconozcamos las raíces afrocaribeñas y afrodescendientes del hip hop. Porque ha pasado mucho, digamos, yo haciendo una crítica también a los feminismos, ¿verdad? Los feminismos que hoy estamos viviendo y que más se han viralizado en América Latina son, por ejemplo, los feminismos como el de Argentina. Feminismos en el que, por ejemplo, temas que han levantado temas súper importantes como el Ni Una Menos o como la legalización del aborto, pero son feminismos que al ser en su mayoría sujetas blancas quienes los reproducen, por ejemplo, el tema del racismo es algo que no es un eje central de las luchas. Entonces, ¿qué pasa? El hip hop que nosotros hacemos, la música que nosotros hacemos, está llegando a estos territorios, o a España, digamos que hay un movimiento feminista muy grande que viene y encuentra nuestra música y dice, wow, qué guay que está esto, yo lo quiero hacer, yo lo quiero reproducir, yo voy a hacer mis canciones feministas. Y se interesan por el rap feminista más por el feminismo que por el hip hop. Entonces yo sí soy muy crítica a esto en mis talleres de la necesidad que no tomemos algo que nos gusta nada más para dar a conocer nuestras ideas, porque esto no es un panfleto. El hip hop es un arte que fue creado en la diáspora, es un arte que fue creado por jóvenes que estaban viviendo una situación de opresión racial en Estados Unidos, que habían vivido desarraigo, porque muchos venían también de las migraciones, ¿verdad? Que estaban viviendo violencia policial, que estaban viviendo pobreza. Entonces, para mí es fundamental que reconozcamos las raíces del hip hop, ¿verdad? Como ese espacio de resistencia cultural y política que tuvieron los jóvenes en aquel entonces, pero que tiene sus raíces mucho más allá, tiene raíces de Jamaica, tiene raíces de Puerto Rico, tiene raíces hasta de los griots, ¿me entiendes? Los griots de Madagascar, de África. Entonces, para mí esa es una parte fundamental. En primero, entrar con respeto a conocer la cultura. No solo eso, no solo agarrar lo que te gusta y utilizarlo, sino reconocer. Reconocer, y yo creo que eso es muy importante para abrirnos camino a través de la música, ¿verdad? Porque en la medida que tú reconoces y honras esas mismas raíces te van permitiendo caminar con soltura, ¿verdad? Y luego entonces ya entramos a la parte técnica, que en la parte técnica pues es de alguna forma la explicación de cómo van estructuradas las métricas, cómo es la versificación, cuáles son las distintas formas en que se pueden rimar o crear estructuras de rima. Y terminamos con cada quien escribiendo una parte de una canción y yo, bueno, pues asesorando, ¿verdad? Y una parte muy importante que a mí yo doy estos talleres mixtos o para solo mujeres. Y una parte que me gusta mucho de los talleres de solo mujeres es que cuando yo les digo, pónganse su AKA, ¿verdad? Su nombre de hip hop, de hip hoperas, de raperas. Busquen otro nombre que signifique algo para ustedes. Y su canción tiene que ser acerca de qué significa ese nombre, ¿me entiendes? Si tú escoges el nombre, bueno, yo me quiero llamar Musa Volcánica. Bueno, entonces tu rap tiene que ser sobre quién es Musa Volcánica. No, porque muchas veces en el rap nosotros agarramos esta personalidad, como yo les decía, Rebeca Lane. Yo no soy todo el tiempo Rebeca Lane. Yo no podría ser todo el tiempo Rebeca Lane, es cansado. ¿No? Yo soy Rebeca nomás aquí en mi casa. Entonces, este personaje que tú creas en el hip hop es algo que te permite darle características a tu personaje que a ti te gustaría cultivar en tu vida cotidiana. Por ponerte un ejemplo, yo tenía un amigo que es antropólogo y que su trabajo era súper formal. Entonces, pero su nombre de rapero era Casi Rima, ¿verdad? Era gracioso, Casi Rima. Entonces, claro, porque él necesitaba un espacio para ser divertido y para que se conociera esta otra faceta de sí, más que el antropólogo, investigador. Entonces, esa parte es muy bonita porque yo siento que a veces hablar de nosotras mismas y de lo que queremos es algo que se nos ha negado. Entonces, para mí es precioso ver para todas, cuando yo les pido, bueno, hablen de ese personaje que ustedes quieren construir, díganme quiénes son ustedes, es sumamente hermoso porque se quedan así como, wow, ¿qué voy a decir? Y esa parte de crear, a partir de eso a mí me parece precioso. Claro, te manda a investigar, pero en el mejor de los sentidos, no como una obligación, sino como una oportunidad. Allí, por ejemplo, conectemos también a esa Rebeca Lane en su combo, en la jerga del hip hop, como en su crew.
cómo es Rebecca Lane en su crew, qué otros combos también que le apuestan a ese sentido de reivindicación social desde el feminismo, desde esa conciencia también ancestral. ¿Cómo es el combo que tienen allá? Bueno, mira, aquí en Guatemala, perdón, intrusión gatuna. Ay, Tranquila. saluda Lucio. Hola. Epa. Hola. Es el gatito del rap. Él está en todos mis talleres, así que seguro ya debe saber rapear. Pues, digamos, aquí yo empecé en una crew de solo hombres, yo era la única mujer, te imaginas, éramos como 13. Y no duré mucho tiempo realmente porque cuando yo empecé ellos eran mucho más jovencitos que yo. Te estoy hablando que yo tenía 28 años y ellos tenían 18, 19 años. Pero fue el primer lugar en el que a mí se me abrieron las puertas para grabar en un estudio y tal. Y sucede que los hombres cuando empiezan a entrar como en los 20, 21 años cambian mucho, cambian muchísimo. Y empiezan como que a hacer ese performance del macho dominante, ¿no? O sea, cuando tienen todavía adolescentes. Yo creo que, de hecho, a mí me gusta mucho trabajar talleres con grupos de adolescentes porque siento yo que no han entrado todavía en esa capa dura que se crean a partir de los 20, 21 años de yo soy hombre, ¿no? Y Esa tienen, pose. sí, los adolescentes tienen una apertura a escuchar y aprender que muy pocas veces se encuentran los varones adultos, contadas veces, ¿no? Sobre todo si una mujer es la que está dando el taller, ¿verdad? Es como, ¿será que sabe? ¿Será que conoce sobre este rapero que yo sé y tal? No, para los niños, las niñas, los adolescentes tienen una apertura de mente muy grande. Entonces, lo que me pasó a mí en esta crew es que cuando empiezan a cumplir 20, 21 años y ellos empiezan a ponerse este traje de hombres de mundo y de además de raperos famosos que las chicas quieren estar con ellas, pues hubo una ruptura muy grande, ¿verdad? Porque pues yo definitivamente no estaba dispuesta a aguantarle sus personajes en que se estaban convirtiendo y que todavía siguen ahí, ese es su patín. Ellos se fueron en el rollo de yo quiero ser famoso, yo quiero ser el hombre más guapo, yo quiero ser el más deseado y tal. Entonces luego mi combo se convirtió Somos Guerreras, ¿verdad? Pero estaba difícil porque unas vivían en Costa Rica, otras vivían en México, otras en Nueva York y tal. Pero aquí en Guatemala también tenemos una colectiva de mujeres que fue difícil conformar porque al inicio, como te comenté, muchas de las chavas que estaban en el hip hop realmente desconfiaban muchísimo del feminismo. ¿Verdad? Decían, el rap es rap, nada de feminismo, eso no tiene que ver con nosotras, esto no tiene que ver con nuestra realidad, y que además los hombres abonaban a eso, ¿verdad? Como decían, no te juntes con Rebeca porque vas a resultar lesbiana y te va a volver feminazi, y como que eso le decían los chicos a las chicas, que no fueran a nuestros talleres, imagínate, porque las íbamos a volver lesbianas, que ellas de ahí iban a salir odiándolos y ya no iban a querer estar con ellas, como que también quisieron aislarlas muchos de la posibilidad de tener un espacio propio, ¿no? Que para mí era muy violento. Y luego las chicas poco a poco, porque nosotros tampoco les quisimos imponer el feminismo, ¿verdad? Yo creo que eso fue una de las cosas que hicimos bien en el camino, fue vamos a invitarlas a talleres y no vamos a hablar sobre feminismo, vamos a practicarlo. Vamos a practicar la sororidad, hablemos acerca de esto, no hablemos sobre qué es el feminismo, hagamos que durante este evento ellas vivan lo que es que tu compa no sea tu rival, que se cuenten sus historias. Y pasó mucho que chavas que tal vez no se llevaban bien, en estos espacios de encuentro se daban cuenta que ellas tenían las mismas dificultades que las otras, que lo mismo le pasaba con su novio, que lo mismo le pasaba con sus mamá y papá, y el encontrar que entre ellas mismas tenían los mismos problemas hizo que se fueran hermanando. Claro, no fue todo el trabajo nuestro tampoco, ¿verdad? O sea, también las chicas empezaron a crear sus propios espacios a partir de estos, ¿verdad? En los cuales ellas organizaban sus eventos, hacían sus cosas. Entonces, nos costó muchísimo armar el crew que tenemos ahora de mujeres, porque al principio muchas no nos llevábamos bien, ¿verdad? Habían muchas desconfianzas, muchos recelos, pero de hace unos 4 años para acá trabajamos juntas, un grupo que se llama Hip Hop Ish, y que hacemos, digamos, a nivel local lo que Somos Guerreras en su momento hizo a nivel regional, ¿verdad? Que es gestión de espacios, eventos y encuentros para mujeres de la cultura hip hop. Eso va. Por ejemplo, Rebeca, ¿cómo
¿Cómo catalogas como las etapas de tu música? ¿Cuántos álbumes has sacado? Todo eso se consigue, pero es chévere cómo lo puedes tú compartir con nosotros, con nosotras, cómo lo puedes compartir. Bueno, mm, el primer disco que yo saqué fue Canto en 2013. Ahí la verdad es que yo no sabía mucho qué estaba haciendo. Y en ese entonces, o sea, no era, yo creo, no sé si existía Spotify, la verdad. Pero el trip era que vos grababas tu música y la subías a SoundCloud. Ahí nada más. Entonces yo me fui a México, me invitaron a México y yo dije, wow, no tengo nada. Tenía grabados unos temas por ahí, por allá y dije, bueno, voy a agarrar todos estos temas, voy a grabar unos 2 nuevos y voy a hacer un disco para poder vender en mis conciertos por allá, por México. Todo muy pequeñito, ¿verdad? Nada como los conciertos que ahora tengo en México, pero en ese ratito eran 15, 20 personas, ¿verdad? Ahora es multitudinario el asunto, pero en aquel entonces era muy pequeñito. Y entonces Canto fue una experimentación, o sea, yo no sabía mucho hacer música, yo no sabía qué estaba haciendo, yo creo que ese es un disco que nació mucho como de las herramientas que ya tenía con las herramientas que estaba aprendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo empecé a hacer música, empecé a ser mucho más conocida que mucha gente que ya llevaba mucho tiempo en la cultura hip hop en Guatemala. Y eso creó muchos resentimientos también conmigo, particularmente, ¿verdad? Que como esta chava feminista, que ella no viene de un barrio, que ella es fresa, que ella no ha vivido lo que nosotros vivimos, que ella no es de calle, etcétera, ¿verdad? Mm. Que claro, mi experiencia de calle era distinta, ¿no? Mi experiencia de calle venía más del activismo, pero en el hip hop de alguna forma vos tenés que mostrar tus credenciales de que venís de barrio, venís de calle para que tu experiencia sea válida. Y de esas críticas, y ella es, en ese disco ella está cantando, eso no es rap, ella no es rapera. Entonces mi segundo disco, que es Poesía Venenosa, dije, ¿cómo que no sé rapear? Entonces, este es un disco que yo trabajé con un productor francés que se llama Juliano y que todo es boom bap, él trabaja boom bap, con samples y todo, un sonido muy clásico. Y Sí. entonces dije, oh, bueno, pues este va a ser mi disco para que vean que sí sé rapear. Entonces es un disco acá de super rap. De ahí sale esta canción, por ejemplo, Poesía Venenosa, que a la gente que le gusta el hip hop, esa es la canción mía que le gusta, ¿verdad? Porque es un boom bap ahí, ¿verdad? Y luego en Alma Mestiza yo creo que yo ya estaba con la necesidad de experimentar un poco más musicalmente. Ahí es donde empiezo a decir, bueno, yo quiero llevar mi música a que suene a mi región. Yo soy centroamericana, ¿verdad? Porque también mucho de lo que se estaba haciendo aquí en ese entonces era sonar como los gringos. O sea, yo quiero sonar como están sonando en Estados Unidos. Sí. Y yo sí tenía muy claro que no, yo quiero sonar a este territorio. Aquí es donde vivo, aquí es donde estoy y estas son las influencias musicales que yo he tenido alrededor de mi vida. Entonces, este disco yo creo que ya la experimentación musical sí me llevó muchísimo más a encontrar un sonido regional. Y en términos de lírica, creo que también a mí el rap me ayudó muchísimo a este proceso, digamos, de encontrar mi identidad, de quién soy yo, qué es ser mestiza en este país, qué significa tener raíces indígenas, pero haber crecido con los privilegios de ser no indígena, qué significa para mí ser de ciudad, qué significa para mí estas cosas. Y creo que en ese disco yo también ya había desarrollado mucho más mi conciencia sobre el feminismo, ¿verdad? Yo al inicio pues sabía que era feminista, pero no tenía mucha formación acerca de qué era el feminismo. O sea, no, yo conocía las 10 cuadras en las que me desenvolvía, pero para Alma Mestiza yo ya había viajado mucho, ya había conocido mucho más, entonces creo que eso también está reflejado no solo en la lírica, sino en la música también, ¿verdad? O sea, ya Centroamérica empezó a ser el lugar desde el que yo me enunciaba, ¿verdad? Y decir, toda esta experiencia que yo tengo del camino, del recorrido, ya viene acá. Y Obsidiana es el disco en el que yo ya trabajo directamente con un productor musical que ya, digamos, todos estos discos anteriores yo los trabajé con productores de rap, pero este ya lo trabajé con un productor musical que ya estaba, que él fue también uno de los primeros que empezó a hacer eventos de hip hop en Guatemala, pero que también estaba haciendo muchas movidas alrededor de la cumbia, que estaba haciendo música como más experimental y tal. Entonces yo creo que en Obsidiana ya hay un complemento muy grande que es una persona que sabe de música produciendo,
¿verdad? Entonces ya se nota, ya se escucha. Yo escucho ese disco y es el primer disco mío que me gusta completo, ¿verdad? En los discos anteriores digo, ay, esto qué feo, ay, esto no me gustó, ay, esto tal. Pero en este disco Obsidiana sí hubo mucho trabajo, tanto lírico como musical, y es el primer disco que yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, yo quiero, a mí no me importa si me dicen que no soy rapera de verdad, que no soy verdadera hip hopera, que no, yo lo que quiero es hacer música, ¿no? Música. Vengo del hip hop, ajá, vengo del hip hop, vengo de esta experiencia, pero yo quiero hacer música. Y ahora en marzo, el 19 de marzo, voy a sacar un EP que se llama Llorando Diamantes y ya estoy trabajando también este año en trabajar un nuevo disco, ¿verdad? Pero ya con esta perspectiva de hacer música, ya no es solo hacer un rap. Entonces yo creo que eso musicalmente me ha hecho a mí crecer mucho y aunque yo no tengo estudios musicales, digamos, precisamente crear estas alianzas con personas que sí saben hacer música me ha ayudado muchísimo a que lo que yo, digamos, yo me imagino la canción de una forma y después que me la mandan ya trabajada, digo, wow, esto está mucho mejor de lo que jamás me hubiera imaginado. Entonces, para mí esta etapa es muy linda porque también fue soltar el control y decir, no, yo soy la que sabe, yo soy la que rima, yo soy yo, voy a ser la que dirige y soltar un poco el control y permitir que gente que sabe lo que está haciendo pueda encauzar mis deseos hacia un lugar mejor. Eso, hacia un lugar mejor. Por ejemplo, si nos vamos hacia un lugar mejor, ya vamos como poniéndole un aparente cierre a este encuentro, a todas las personas que en este momento están conectadas. Ya saben, pónganle ahí la oreja a todo, pueden enviarnos sus sentires a través de esta plataforma. Rebeca, este programa se llama No Des Papaya, que tú sabes, esa expresión aquí es como del cuido, como del cuidarse, como de estar en la jugada, como el no dejarnos. ¿Qué le dirías a todo ese territorio latinoamericano, a todas las personas que se están hoy también construyendo? ¿Qué dirías para este momento, como para decir un hasta luego de este momento aquí? Bueno, pues yo les diría aquí como, digamos, esa expresión en Guatemala sería algo similar al vivo te quiero o viva te quiero. O sea, es como viveza, viveza, hay que estar vivas. Y que estos son momentos en los que tenemos que luchar por la vida, precisamente, de que los sistemas de muerte que tenemos, los sistemas económicos, los sistemas políticos estatales, los sistemas que atraviesan nuestros territorios como el narcotráfico, el tráfico de armas, esto están instaurando sistemas de muerte y que tenemos que seguir luchando para instaurar la vida. Yo también quisiera decirle a los hermanos, hermanas, hermanas en Colombia que sabemos lo que está pasando en el territorio, sabemos lo de los terribles asesinatos contra liderazgos sociales, liderazgos comunitarios, defensores del territorio, y lo sabemos porque lastimosamente eso es lo que está pasando en nuestro territorio también. Tristemente esto nos hermana. Y yo creo que no debemos dejar que ninguna de estas muertes no valga la pena, ¿verdad? Que las luchas de estos liderazgos que el Estado, que los ejércitos, que toda esta gente nos está quitando, que nosotros continuemos con esas luchas en defensa territorial, ¿verdad? Yo sé que en las ciudades es muy difícil porque quizá yo toda mi vida he pagado un alquiler. Yo no sé lo que es tener un territorio y estar dispuesta a dar la vida por defenderlo, porque nunca he tenido ese arraigo territorial. Pero yo creo que no es solo de estar agradecidos con las personas que lo están haciendo, sino de respaldar, ¿verdad? Respaldar. Los pueblos se están levantando, los pueblos están defendiendo los territorios y nosotros necesitamos también poner el cuerpo, necesitamos también estar ahí presentes en estas luchas desde nuestros lugares, ¿verdad? El mío es la música, el activismo, desde la enunciación, desde el lugar que estemos, seguir reconociendo que la labor de estos liderazgos sociales no muera con su vida, sino que se multiplique en vida
como se ha intentado aquí en Centroamérica con el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? Que es una ancestra que ya son 5 años de que fue asesinada, pero que la familia y la organización ha hecho que el legado de Berta viva y que hoy por hoy para ella dentro de los feminismos territoriales sea una ancestra para nosotras. Está presente en nuestras luchas y su lucha por el río Lenca es una lucha que continúa en los pueblos. Entonces yo diría esto, ¿verdad? Que no abandonemos en estos momentos a los pueblos, que no nos enfoquemos solo en lo que estamos viviendo en las ciudades, porque en los territorios es donde se están librando las luchas más fuertes por la vida. Y el territorio es todo el universo desde donde hacemos lo que hacemos. Esto es No Des Papaya, una propuesta de Bocaribe Radio con el apoyo de FES Comunicación. Y hoy contamos con una maravillosa presencia, Rebeca Lane. Muchas gracias nuevamente. Ahí estamos. Gracias a ustedes. Eso va. No Des Papaya. Conéctense y sigan en estas conversaciones con mujeres poderosas. Yo me quedo cada mañana